Mire, a mí me da en lo particular mucho gusto recibir aquí en este espacio a la investigadora del área de desplazamiento interno en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ligia de Aquino Barbosa, para poder analizar a profundidad ese tema del desplazamiento forzado y cómo es que México, el Estado mexicano, sin etiquetar a ningún gobierno en particular, ni pasado ni presente, el Estado mexicano, al parecer, no ha generado las políticas públicas eficientes, eficaces y efectivas para atender este problema del desplazamiento forzado. Ligia, te saludo con mucho gusto, bienvenida, muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ligia, dentro de este fenómeno del desplazamiento forzado, la evolución a lo largo de las últimas décadas, ¿se ha atendido el problema? ¿El Estado mexicano realmente está enfocado en atender a estas víctimas que son, pues, víctimas al parecer invisibles? Bueno, es una pregunta compleja. Sí, el desplazamiento interno no es algo nuevo, no es algo que empezó ahora, ¿no? Hace desde décadas que existe el desplazamiento interno en México y la postura y la respuesta gubernamental ha cambiado a lo largo de ese tiempo. Por mucho tiempo realmente fue un fenómeno completamente invisible y no solo porque no se hablaba o no se atendía, sino que también se negaba explícitamente la existencia del fenómeno. No hubo gobiernos que simplemente decían que no existía desplazamiento interno en México. Eso ha cambiado, afortunadamente en el 2019 hubo un reconocimiento oficial del fenómeno y desde entonces se han publicado algunos estudios, se ha puesto el tema en la agenda pública, ha habido algunos avances, pero todavía queda un camino bastante largo. No podemos negar que la atención al desplazamiento es un tema bastante complejo por muchas cosas. Es un fenómeno que afecta varios aspectos de la vida de las personas. Es un fenómeno que ocurre en varios estados, entonces tiene una dispersión geográfica. Tanto por la magnitud y por la cantidad de personas desplazadas se necesitan muchos recursos, entonces sí es un fenómeno bastante complejo. Ha habido iniciativas de atenderlo, incluso antes del reconocimiento, por ejemplo, a nivel federal, había estados como Chiapas, como Guerrero, que ya tenían una ley. Hoy también el estado de Sinaloa ya tiene una ley desde el 2020, pero aún así, en esos estados que tienen esa ley también ha sido difícil su implementación y los avances. Por ejemplo, las leyes de Guerrero y Chiapas, que ya tienen varios años, la de Chiapas es de 2012, la de Guerrero es 2014, siguen sin reglamentarse. En el estado de Guerrero estamos nosotros, ¿no? En la Comisión Mexicana damos seguimiento a distintas iniciativas. En el estado de Guerrero no conocemos, en el estado de Chiapas sí. Se conforma un consejo, Protección Civil tiene como algunas iniciativas de atención humanitaria. Por ejemplo, también hay iniciativas puntuales o sectoriales, incluso a nivel federal. Desde muchos años, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha tenido programas direccionados a población desplazada, pero el tema es que son iniciativas puntuales y no hay una coordinación y no hay un aspecto integral, y tampoco, por ejemplo, a nivel federal hay una institución encargada, o entonces una persona desplazada no tiene dónde acudir, no hay una ruta de atención, no hay atribuciones claras, no hay asignación de recursos. Entonces, aunque sí podemos hablar y hay que reconocer las distintas iniciativas puntuales que han habido, y sobre todo después que se reconoció oficialmente el fenómeno, pero creo que todavía falta un largo camino de tener, por un lado, una política coordinada entre los distintos niveles de gobierno, y con responsabilidades claras, con recursos suficientes, pero por otro lado también que sea una atención integral y que responda a todas las necesidades que tiene la población desplazada, que son muchas. Bien, Ligia, entonces, con todo esto que nos estás comentando, ¿cómo atacar la problemática? Porque esto, desde mi punto de vista, no hay situaciones que son emergentes, hay situaciones que son necesarias y hay otras urgentes. ¿Se está convirtiendo ya este tema del desplazamiento forzado en un tema urgente o sigue siendo un tema necesario para atacarlo? Es una buena pregunta. Creo que atender al desplazamiento yo dividiría en dos grandes cosas, ¿no? Por un lado, es evitar que ocurran nuevos desplazamientos, porque pues
justamente se trata de un movimiento forzado, las personas se ven obligadas a desplazarse, entonces la idea es que nadie debería tener que ser obligado a desplazarse, es un derecho humano circular libremente, escoger nuestro lugar de residencia, entonces por un lado se trata de evitar nuevos desplazamientos y eso es bastante complejo porque se trata de generar condiciones de seguridad y políticas de prevención que hagan que no se generen factores o condiciones que obliguen a las personas a tener que abandonar sus hogares. Entonces está esa parte de prevención que en México, por ejemplo, ¿no? En el tema de violencia, pues es muy complejo. De generar condiciones de seguridad es un desafío, tiene que ver con muchos casos estructurales. Entonces, esa es como parte del fenómeno, entonces, o parte de la respuesta, evitar que se generen nuevos desplazamientos y que más gente tenga que desplazarse y así que se violen sus derechos humanos. Y por otro lado, es atender a las personas que ya están en situación de desplazamiento. Y de las personas que ya están en situación de desplazamiento, varían las necesidades, varían. Hay, por ejemplo, una persona que acaba de desplazarse puede tener muchas necesidades de asistencia humanitaria, de atención urgente, necesitar ayuda con alimentos, con encontrar un hogar, abrigo. Hay muchas personas desplazadas que huyen en una situación de emergencia y se quedan a la intemperie. Entonces, hay una situación más urgente y más emergente de recibir atención, pero también hay personas que llevan años viviendo en situación de desplazamiento y aunque a lo mejor no es una atención urgente o atención de emergencia, sí también tienen varias necesidades que tienen que atenderse. Por ejemplo, ¿no? El desplazamiento puede afectar el derecho a la propiedad de las personas, porque muchas personas se ven obligadas a abandonar su casa y después no consiguen recuperarla porque la casa fue ocupada o porque simplemente no hay condiciones de seguridad. Entonces, aún una persona que ha estado desplazada durante muchos años puede seguir teniendo necesidades de atención. También algo que es común en caso de desplazamiento es que, sobre todo, ¿no? Cuando son situaciones de emergencia y nosotros que llevamos una documentación de distintos eventos de desplazamiento en México, hay muchos casos, por ejemplo, en los que documentamos que se queman las viviendas de las personas y entonces Claro. las personas pierden documentos, por ejemplo, y entonces eso también es algo que necesita atención. Así es, Ligia. Y bueno, el tema también acá es que, bueno, si una familia se va desplazada de su comunidad hacia otra zona donde tenga familia, pues quizá el impacto sea menor, aunque no deja de ser incómodo. El problema se complica cuando llegan a un lugar completamente desconocido y luego, si le sumamos este aspecto sociológico, Ligia, del individualismo en el que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, pues se complica aún más el tema, ¿no crees? Sí, y creo que ese es un reto importante también, ¿no? A muchas veces cuando hay un desplazamiento masivo, se desplazan muchas familias al mismo tiempo y la mayoría de los desplazamientos que nosotros documentamos no es que ocurre, nosotros hacemos un ejercicio que es a través de los medios de prensa, entonces son los desplazamientos que se reportan y la mayoría de estos ocurren en zonas rurales. Entonces muchas veces las personas huyen de una comunidad a la cabecera municipal y llegan con mucha necesidad, no tienen dónde quedarse a veces, no tienen comida, necesitan atención de salud y llegan a la cabecera municipal y muchas veces los municipios no tienen recursos, ¿no? O les cuesta mucho trabajo atender esa situación. Por eso siempre hablamos también de la importancia, uno, de que los gobiernos estén preparados, que haya planes de contingencia, que sepan cómo actuar frente a una situación como esta, pero también que haya coordinación para ofrecer recursos, porque muchas veces los municipios que tienen esa mayor carga, porque llega la población desplazada necesitando atención urgente, pero no cuentan con los recursos para atenderlo. Y sí es muy complicado una población que sale de un lugar a otro, encontrar muchas veces empleo, pierden sus redes de apoyo. Por ejemplo, muchos de los casos que documentamos son comunidades indígenas que tienen medios de vida que es muy difícil reproducirlos en un ambiente urbano y además tienen una relación particular y especial con el territorio en el que vivían. Entonces sí, el hecho de tener que salir de un lugar a otro sí genera un impacto bastante grande en la vida de las personas y que afecta prácticamente todos los aspectos de su vida y derechos que son derechos humanos básicos, ¿no? El derecho a la educación, ese es un tema también, hemos documentado cómo eso afecta el acceso a la educación de niños porque pues pierden documentos o porque pierden el ciclo escolar o porque no pueden inscribirse en el lugar que están, entonces sí, es bastante complicado.
Bastante complicado, Ligia. Y a manera de conclusión, para no nada más señalar el problema, sino tratar de dar soluciones a través de este espacio de análisis en Mega Noticias, ¿qué es lo que se tendría que hacer en los 3 niveles de gobierno? Y por lo que nos acabas de explicar, pues el primer respondiente sería el municipio, sería obviamente el nivel de municipal, después el estatal y al último el federal, que todos en su conjunto tienen desde luego que ver. ¿Cuál sería el camino a seguir para poder proteger los derechos humanos de todas estas personas que se ven obligadas a desplazarse? Vale, pues en el momento que estamos hoy, ¿no? Que ya hay un reconocimiento, yo diría que hay 2 cosas importantes. Uno, que haya responsabilidades claras a las autoridades, que sepan qué es responsabilidad de quién, qué hacer, cómo se coordinan. Entonces, y en ese sentido, por ejemplo, un marco normativo puede ayudar bastante, que quede clara las responsabilidades de cada autoridad para responder al desplazamiento, y ya ha habido avances también en ese sentido. Hay un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora está esperando su discusión y votación en el Senado, y eso puede permitir tal vez tener una respuesta más coordinada. Y por otro lado, es contar con información sobre las condiciones de las personas desplazadas, porque es muy importante que cualquier iniciativa, la política, la respuesta vaya de acuerdo con las necesidades de la población desplazada. Entonces, de ahí es importante, por un lado, involucrarlas en los procesos. Ahora, por ejemplo, que va a haber discusiones legislativas, abrir mesas de discusión, como afortunadamente esta semana anunciaron las comisiones del Senado que lo iban a hacer, que iban a crear espacios de discusión. Y por otro lado, hacer diagnósticos e iniciativas para saber dónde están las personas desplazadas, cuántas son, cuáles son sus principales necesidades, para poder asignar los recursos, ¿no? Porque podemos tener una ley muy bonita, pero si no están los recursos, no se implementa. Entonces va a ser importante también dar una respuesta en el sentido de recursos, y para eso es importante contar con información para saber con qué estamos lidiando exactamente. Perfecto, pues la información nos las acabas de dar, el análisis y también parte de no nada más las razones, sino el cómo atacarlo. Ligia, te agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Mega Noticias. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Ligia de Aquino Barbosa, investigadora del área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.